buenos días para todos y para todas. Soy Bob, politólogo especialista en estadística de esta universidad, y el día de hoy les vengo a compartir un poco la experiencia de un proyecto que surgió de la mano de Fede Agropaz junto a Diaconía, un fondo sueco. Comentarles que al final le voy a dar paso a Sofía Aragonés, la coordinadora del proyecto, para que nos cuente un poco más. Entonces, si me... Este proyecto surge de la mano de una articulación con la Federación Surcolombiana Agropecuaria para la Paz, Fede Agropaz, no sé si ya la han conocido. ¿No les suena? Federación. Es una federación que hace como una rama que conglomera a unas cooperativas que son de excombatientes firmantes de paz, acá en el territorio de Neiva, y Diaconía. Les cuento de manera un poco más integral. Fede Agropaz es un organismo de segundo grado que integra a diferentes grupos poblacionales, pero tiene especial énfasis en las personas que son víctimas del conflicto, población desmovilizada, reinsertada, población reincorporada, mujeres y demás. Particularmente, ellos tienen dentro de sus estatutos, en el artículo 6, el objetivo de gestionar y desarrollar proyectos de asistencia y promoción a los derechos de las poblaciones de especial protección constitucional. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que articular el trabajo de las personas firmantes, y acá hay que hacer una claridad porque tenemos que tomar postura política. Nosotros, usualmente, lo diré como experiencia que tuve con el proyecto, conocemos a las personas que fueron parte del conflicto y que ya no son como excombatientes. Sin embargo, hay una carga y una lucha política porque ellos, más allá de ser excombatientes, son firmantes de paz y son comparecientes ante la JEP, que es de aquí donde nace este proyecto. Entonces, Fede Agropaz tiene un proyecto que es el de promover la reconciliación con las comunidades, particularmente en dos departamentos, un departamento de acá, mediante acciones de planeación y actos simbólicos en el contenido reparador de los TOAR. Ya les voy a explicar qué son eso de los TOAR y por qué es tan importante. Entonces, este proyecto busca la reconciliación de las comunidades, y aquí surge un término de las mesas de participación efectiva de víctimas del departamento del Tolima. Sin embargo, como parte de este proceso se vio la necesidad de crear otra mesa articulada y nace la Mesa Técnica de Reconciliación del Tolima. Este proyecto viene a articular búsquedas de respuestas y de acciones transformativas positivas entre los firmantes de paz que eran parte del Comando Conjunto Central de las FARC-EP y las víctimas del departamento del Tolima y algunas del municipio de Neiva. En ese sentido, vamos a contar un poquito de por qué llegamos al departamento del Tolima y la presencia del Comando Conjunto Central. Nosotros, y para articular toda esa historia, nosotros tenemos que reconocer toda la violencia histórica que hemos vivido en el país. Más adelante en el departamento del Tolima les voy a indicar por qué es tan referente ese departamento y por qué las acciones reparativas y reconciliadoras deben estar enfocadas en ese territorio. Y entonces nos damos cuenta de que el conflicto no se puede vivir entre buenos y malos a partir de una violencia armada, donde los muertos somos todos, población civil, campesina, rural, mujeres, población diversa, y nos damos cuenta de que hay que generar un diálogo. Es por eso que entre el año 2012 y 2016 se dan los diálogos de paz y se forma el acuerdo. Este acuerdo no busca poner fin solo a las hostilidades, sino sentar las bases de la reconciliación y la reparación de las víctimas, que son los que hemos sufrido esta violencia de manera directa e indirecta. A partir de esta firma del acuerdo de paz surge una problemática. Venga, ¿cómo hacemos para que haya una construcción de paz estable y duradera? Y más en estos momentos caóticos, conflictivos, donde el proyecto ideológico y político de paz total está en bastante crisis. Más allá de mi posición política, es una realidad. Entonces, entre los acuerdos de paz y los diálogos surgen unas medidas. Entonces necesitamos realizar algo que nos garantice que la paz sea un proyecto posible. De ahí nacen los TOAR. Los TOAR son trabajos, obras y acciones restaurativas, reparadoras, que realizan los comparecientes ante la JEP con las víctimas. Los TOAR tienen 5 características. Deben asegurar la participación de las víctimas, responder a los daños ocasionados. Por eso es tan importante el enfoque diferencial y el enfoque sectorial de las comunidades.
respetar los derechos de las víctimas, aportar a la construcción del tejido y ser adecuados. Eso según lo que parte la JEP. Entonces este proyecto, por favor continúa, tiene el enfoque de poner a las víctimas como el centro y el eje articulador de acciones que sean reparadoras de manera integral. Es de esa manera que llegamos al departamento del Tolima. Esta, por favor. El departamento del Tolima es un punto crucial para la historia del conflicto de la violencia armada en este país, ya que en 1964 se dio una primera ofensiva militar contra los campesinos liderados por Manuel Marulanda Vélez. Es ahí, en el Tolima, donde se da el origen de las FARC-EP. Y el Tolima es un punto estratégico para la violencia de este país porque colinda con varios departamentos y además es salida para la ruta del narcotráfico. Es decir, nosotros aquí en el Tolima nos vamos para adelante, nos vamos a encontrar y que conectamos con Bogotá, conectamos con el Cauca, con el Neiva, que también conecta con el Meta, el Caquetá, y salimos hacia el Pacífico. El Tolima es una zona importante para el conflicto armado, conecta al Pacífico, al Cauca, a Nariño, y en este punto es donde estaba el Comando Conjunto Central. El Frente 17, el Frente 21, 52 de las FARC-EP tenían este punto de tránsito para la violencia. Entonces nosotros como proyecto, ¿qué dijimos? Bueno, vamos a realizar un encuentro zonal y establecimos estas 4 mesas técnicas separando el departamento por zonas: la zona norte, la zona centro, centro oriente y la zona sur. De ahí se escogieron 4 territorios para hacer unas mesas técnicas y decir a la comunidad: venga, aquí están los comparecientes, vamos a escucharles y entre todos y todas determinemos qué acciones podemos tomar. Que eso es lo que les vamos a contar un poquito. Por favor, la siguiente. En estos encuentros de este proyecto se contó con más de 300 personas, son muchas más. En estos momentos hay reconocidas, según por el Registro Único de Víctimas, más de 222.000 víctimas. Pero hay que reconocer que hay unos tiempos de las comunidades, hay unos tiempos institucionales que hay que articular y algunas veces hay imposibilidad de presupuesto, que eso es una realidad para también el compañero, el profe, que hablaba de su proyecto de huertas. Es que el presupuesto es muy reducido y es muy difícil sin apoyo institucional. Este proyecto es financiado internacionalmente. Acá en Colombia no fue financiado. Entonces, ¿cómo hacemos fácil? Apostamos si de acá no hay presupuesto. En este proyecto estuvieron las personas integrantes de la Mesa de Reconciliación del Tolima. Recuerden que se quedó una mesa técnica. Los firmantes de paz, algunas alcaldías, personerías, la ONU en misión de verificación y principalmente las víctimas. La metodología fue muy participativa dentro de los tiempos que pudimos contar. Se hicieron mesas de trabajos donde estábamos articulando excombatientes firmantes, recuerden, con su condición de nosotros fuimos los que realizaron los hechos victimizantes, pero su merced campesinos, ¿cómo lo habitaron y podemos realizar acciones que nos permitan transformar? Por eso las víctimas del conflicto fueron muy interesantes. Ahí tuvimos la presencia de unas personas acreditadas víctimas del macrocaso 01 en calidad de secuestro. Y es muy importante tener esos actos simbólicos y de reparación que digan, podemos trabajar de la mano. Y finalmente algunos profesionales. Estas mesas de trabajo fueron participativas con un enfoque integral que permitiera la integración de diferentes actores sociales. En ese sentido, eso es muy importante porque, bueno, esto genera colaboración y confianza esencialmente para la construcción de paz. Nosotros tenemos que permitir un diálogo directo entre los que fueron victimarios y víctimas. Entre la persona que nos comentaba doña Nancy, que ella fue unas víctimas también por violencia de género y abuso, que decía, yo tengo que reconocer el conflicto, pero también tengo que apostarle para el mañana. Y estos son esos escenarios tan importantes, donde se beneficia a la comunidad y se hagan relaciones transformadoras. Por favor, siguiente. Aquí podemos ver imágenes con la delegación de las Naciones Unidas, Víctor, que es el representante legal de FEAGROPAZ, junto a la mesa técnica que estamos realizando. Siguiente, por favor. Aquí ya estamos en algunas mesas técnicas, junto a los comparecientes que están siendo parte de las mesas, y aquí escuchando a las víctimas. Siguiente, por favor. Estas son mesas realizadas en los diferentes puntos que yo les dije: Chaparral, Fresno, Rovira. Siguiente, por favor. Entonces aquí podemos ver cómo se articula. Sí, hay poca participación, pero insisto, hay que garantizarle a las personas que están aquí una asistencia, una llegada segura, transporte, alimentación. Necesitamos contar con los tiempos
y es muy difícil. Digamos que esos son los retos de la construcción de paz en estos entornos. Es muy urgente hablarlo, pero también es necesario reconocer esas dificultades. Siguiente, por favor. Listo. Los TOAR, para las personas que les interesa el tema, desde la JEP sacaron una bolsa o banco de proyectos. Esos son proyectos que ellos financian a medida nacional. Sin embargo, nosotros desde la federación, con la experiencia de los excombatientes, determinamos que hay unos 5 pilares. Sofía más adelante les va a contar de manera muy breve y concreta qué acciones ha realizado la federación y los excombatientes, firmantes de paz. En este caso trabajamos el pilar que nosotros denominamos desarrollo territorial, reparación de infraestructura y sector agrícola. Este sector responde a la necesidad que determinamos en el informe técnico. La mayoría de la población de Tolima es de condición rural, campesina, somos trabajadores del campo. Por ende, las acciones deben estar encaminadas, bueno, ¿cómo fortalecemos este sector? Por favor. De aquí sacamos las siguientes conclusiones que yo se las voy a presentar determinando unos ejes. La primera, necesidad de infraestructura y conectividad vial. En estos escenarios, junto a las víctimas, atrás por favor, necesitamos que haya mejoramiento junto al apoyo a la SAE. Entonces, la SAE es la Sociedad de Activos Especiales, que son los productos que son incautados a los guerrilleros, paramilitares, condiciones ilícitas, y ellos les requieren, bueno, pidámosle a la SAE, articulemos para que usemos maquinaria amarilla para mejorar las carreteras. Siguiente. Contamos con el desarrollo económico, la comercialización. Aquí se determinaron realizar centros de acopio que permitan la relación de algunos productos muy específicos que son producidos en el Tolima. ¿Por qué? Porque necesitamos mejorarlo. Plátano, café y cacao, y adicionalmente articular para realizar unos centros de acopio, porque el Tolima está muy desarticulado, es muy difícil traer un producto desde el campo de Rovira, llevarlo a la capital, y porque no hay centros donde se puedan articular todos esos productos que se realizan. La siguiente es de gestión ambiental, crear viveros, plantas de reciclaje, porque el Tolima fue un departamento muy afectado por ese desplazamiento y esa guerra que hubo interna. Entonces la intención es, bueno, creemos una planta regional de recuperación y de tratamiento de residuos en Armero, Guayabal, y adicionalmente actualizar los planes de gestión e integral de residuos sólidos de todos los municipios. Hay un problema de residuos, y es, estamos en el campo, tenemos problemas ecológicos porque allá no llega el alcantarillado, allá no tenemos plantas de recolección de basuras, la basura se queda en el municipio, pero no hay nada. Entonces, señores comparecientes, articulemos, pongamos sobre la mesa este plan, porque estamos quedándonos sin formas de reciclar, sin formas de tratar la basura de los escombros. El siguiente es el mejoramiento de la vivienda. Evidentemente las víctimas le dicen a los comparecientes, hay que responder, se dañaron infraestructuras, las viviendas fueron dañadas, necesitamos reparar, reconstruir eso, que es una de las acciones que también se determinan. Y finalmente, el fortalecimiento de la organización social mediante organización comunitaria. Entonces nosotros, las víctimas le están pidiendo a los comparecientes, ayúdenos a adquirir las tierras para trabajarlas. ¿En qué? Plátano, cacao y el café. Eso es muy necesario. La última, por favor. Proyectos productivos con enfoque sostenible. Si ustedes se dan cuenta, las conclusiones del proyecto van enfocadas a las víctimas de condición campesina rural, donde integremos todas las opciones que mejoren la vida en el campo y en el agro colombiano, porque además la federación tiene una condición de trabajo campesino. Entonces aquí tenemos que mejorar las cadenas productivas del plátano, café y el cacao, y crear personerías jurídicas. Hay un problema en el campo. El campesino tiene la fe, la buena fe, tiene la iniciativa. Ejemplo, que pena hablar de la ignorancia. Esos productos, ¿cómo podemos articularlos para que nos ayuden a realizar una asociación, una cooperativa, una forma de organizarnos y gestionar recursos para que las personas nos puedan atender de manera legal, segura, y podamos mejorar nuestra calidad de vida? Eso es muy difícil. Hoy en día los profesionales no vamos al campo, sino que nos quedamos acá. Y las personas que nos sostienen y nos alimentan no tienen herramientas jurídicas, ni políticas, ni sociales, ni culturales, ni ecológicas para decirnos, venga, ¿cómo podemos trabajar? Los campesinos dicen, es que nosotros queremos trabajar, queremos vender nuestros productos,
pero acá es muy difícil que en esos escenarios de Neiva lleguen productos desde por allá del Tolima, porque las condiciones rurales no dan para articular. Todas son las necesidades que nosotros encontramos y finalizamos en que este proyecto articuló con la ADR. Entonces, en este enfoque, en la Agencia de Desarrollo Rural, se está tratando de crear una ruta para favorecer a los campesinos de esas víctimas, campesinos en condición de víctimas, que son los mismos puntos: transformar el campo para que haya una ruta de circulación de los productos campesinos agropecuarios para que lleguen a los centros poblados. Siguiente, por favor. Y eso se llama la ruta de comercialización agropecuaria. Entonces, en esa ruta se identifican los productores, se deben crear estrategias, se deben hacer un apoyo logístico y lo más importante, que hayan ferias. Esa es una ruta, es una propuesta que tenemos junto a las víctimas y es importante seguir articulando para eso. Y finalmente, ya en el municipio de Neiva, porque aquí también hubo presencia de las FARC-EP, particularmente en Baraya, en el Huila, pero en Neiva también hubo una presencia, tenemos la articulación de, no sé si ustedes lo vieron, un mural. No sé si ese mural lo vieron cuando estaban pasando por acá por el intercambiador vial de la USCO. Bueno, como hablamos de que los TOAR son acciones reparativas, existe el arte como una forma simbólica. Se hace la propuesta de un mural en compañía con las víctimas del municipio de Neiva, algunas víctimas no organizadas que hacen parte de la mesa, y creamos un mural donde se puedan significar las historias y las voces de las víctimas, porque muchas veces quedan allá las historias, pero cómo hacemos acciones que permitan evidenciar un proceso. Y esto, ya se los voy a explicar, tiene una carga política y simbólica que es necesaria, porque el arte resignifica esa resistencia, esas memorias perdidas. Es decir, la comunidad crea un tejido simbólico en su espacio. Nosotros, cuando estamos en comunidad, hablamos con la vecina, tenemos algunas conductas, echamos las 6 de la tarde para echar tinto y echar chisme, vemos a los niños jugar, pero cuando llega la violencia, ese tejido se fragmenta. Y entonces, desde la teoría, surge un concepto, y es que se pierde el sentido de comunidad, pero se carga. Es un bulto que tenemos aquí que nosotros decimos: quiero seguir generando comunidad, porque me he perdido esas historias. Y de ahí nace este mural, una forma de dar un poco la voz y la sensibilidad a las víctimas. ¿Dónde está ubicado? Acá en el intercambiador vial de la USCO, aquí hay un mural. Nos encargamos el proyecto, los artistas que estuvimos, en resignificar ese espacio también, dejarlo un poco más bello, que igual las expresiones están aquí. ¿Y por qué el intercambiador vial? Porque ha sido un punto de resistencia histórico. Para bien o para mal, las marchas, las protestas se dan en este punto. Entonces también tiene una carga política muy simbólica. Son 3 escenas. La primera, la del campesino. En ese escenario vemos el origen de nosotros, las víctimas, campesinos que salen de sus tierras en una oscuridad total, pero que le están apostando una luz. Y esa luz es la de la paz, simbolizada con la palomita. Entonces, esta paloma también es el reflejo del mañana que nosotros queremos contar. La paz se va construyendo día a día, saliendo de ese espacio, la violencia que nos despojó de nuestra tierra, pero construyendo hacia el futuro. La siguiente, por favor. Y aquí lo conectamos con las manos que están sembrando la tierra, conociendo esa característica de campesinos que tienen las víctimas, donde nosotros decimos: bueno, es que nosotros hemos sido víctimas, pero no nos hemos dejado de reconsiderarnos y no nos hemos quedado ahí. Hemos sido transformados y queremos que a través del trabajo en la tierra se puede seguir mejorando y apostándole la paz. Y finalmente tenemos la imagen de una compañera, Jainara. Ella es hija de una señorita de raíces indígena, que es de un pueblo, el Yerigua, es un pueblo en vía de extinción, y la madre de Jainara fue víctima de 2 desplazamientos forzados, y nos contaba: para los del ejército yo era una guerrillera, y para los de la guerrilla yo era una zapa frente a los guerrilleros. Ella fue amenazada de muerte 2 veces, tanto por el ejército como por la guerrilla. Le asesinaron un hijo. Es parte de una condición indígena donde perdió su tierra, porque ella es de acá, ella es de por allá del Cauca, cerca de la Amazonía. Y entonces vemos a una mujer indígena que revive su pasado fragmentado, porque hay una pérdida de identidad que nosotros necesitamos rescatar.
esa identidad se pierde con la violencia, que era lo que yo les comentaba. Entonces, aquí lo relacionamos con algo que nos decía Jainara. Es que el conflicto no solo se llevó nuestras vidas, sino también amenazó la cultura. La violencia no afectó solo a los campesinos, sino también a las comunidades indígenas. Y eso es reflejo de esta violencia. Y finalmente terminamos con una frase de este proyecto, que es: la vida sigue, nuestra memoria nos persigue. Es una frase que salió de mano con las mujeres que hacen parte a la mesa de víctimas de Huila. Ellas determinaron esta frase y nos lo explican de una manera muy interesante, y es: bueno, es que la memoria nos persigue porque nosotros no podemos olvidar el conflicto armado, no podemos olvidar cuando nos amenazaron y nos despojaron, pero es que la vida también tiene que ser una forma de resistencia ante esos elementos malos, negativos. ¿Por qué? Es que las cosas malas no solo pueden ser la violencia, sino todos esos momentos malos, amargos que tenemos y personas que podemos perder en el camino. Sin embargo, dice, tenemos que continuar con la vida, apostarle a la vida de cada uno y verlo de una manera significativa. Entonces, ya con eso termino. Sofía, la coordinadora del proyecto, nos va a contar cómo el Comando Conjunto Central, las personas que fueran parte de ese comando, también están realizando otras acciones en el marco de los trabajos. Cierro con esta reflexión. Eso es una articulación entre firmantes y comunidad. Sin embargo, necesitamos seguir apoyando por la articulación institucional para que haya apoyo y cooperación internacional, y que esto no quede simplemente actos simbólicos, sino que sean realidades, que el campesino tenga esas condiciones que necesita, que aquí las memorias de las víctimas estén escritas y condensadas, porque vemos los dolores pero no conocemos las historias. Entonces, Sofía, por favor, coméntanos muy brevemente cuáles son esas acciones que también hace la Federación. Pues el Conjunto Comando Central ha enfatizado sus acciones TOAR en 5 pilares. Ellos lo definen: medio ambiente. En cuanto al medio ambiente, pues están interesados en ayudar a la gente a que ayuden a reforestar de pronto algunas zonas de reserva que en medio de la guerra sufrieron afectaciones, y también el tema ambiental, como lo decían, con el manejo de residuos sólidos. Entonces se vienen adelantando acciones con la ADR para que ellos puedan transformar esos residuos que en muchas comunidades por lo lejos no han podido contar con empresas que vengan y hagan esa recolección. En cuanto al desminado, ellos vienen adelantando acciones para entregar los cuerpos que saben dónde quedaron, pero también han enfatizado la importancia de que estas acciones se hagan desde la pedagogía y con un enfoque diferencial, porque no podemos decir que el desminado o los campos minados afectaran igual como a la mujer campesina, al estudiante que no pudo ir al colegio, a la mujer que no pudo cocinar porque se fue el agua en su casa y tenía que de pronto pasar en un campo donde podían haber minas, o el campesino que no pudo sembrar su tierra porque el cultivo posiblemente estuviera infectado de minas. Entonces ellos enfatizan mucho de que todas estas iniciativas, esos pilares, como ellos lo llaman, tengan el enfoque diferencial para que cada comunidad pueda ser tratada en la forma en la que estas circunstancias nos afectaron. También vienen trabajando con una unidad de búsqueda para entregar cuerpos. Estas acciones más que todo han sido en el departamento del Tolima, pero sin desconocer que han también estado prestos a hacer las acciones también aquí en el departamento del Huila. Luego sigue la gestión en los territorios, que en este punto, en este pilar, se han encargado de que, bueno, como sabemos, nace la Mesa Técnica de Reconciliación del Tolima con la necesidad de que, bueno, la JEP aún no les define las acciones que pueden ser válidas para que comiencen a descontar el tiempo de sanciones que ellos tienen. Entonces se vio la necesidad de que las víctimas y los comparecientes se organizaran para comenzar a llevar una propuesta que hiciera incidencia en las instituciones y a la gente de la necesidad de comenzar rápido este proceso. Entonces, por eso nace la necesidad de este documento técnico para recopilar todas estas iniciativas y llevarlas a las instituciones. Entonces, en la gestión de los territorios que se ha hecho, víctimas y comparecientes articulan para viajar por lo menos a Bogotá y socializar con las instituciones de
orden nacional, local y cooperación internacional para que miren las propuestas e iniciativas que tienen. En cuanto a la memoria, el mural fue el primer acto simbólico que se hizo aquí en el departamento del Huila, pero también se habla de la necesidad de una casa de la memoria para que las víctimas cuenten con un espacio de dignificación y un espacio donde puedan canalizar su dolor por el medio del arte. También donde los comparecientes están dispuestos a trabajar en estos espacios y hacer el acompañamiento a las víctimas en todo este proceso de reconciliación. Entonces, en sí, esos han sido los pilares en los que ellos han venido trabajando. Todavía siguen abiertos a que las víctimas sigan construyendo propuestas, porque en sí ellos son el centro de la puerta de la paz.